Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 32 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 7 de diciembre de 2025. Segundo, lectura del comunicado signado por la Secretaría de esta mesa directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reconocimiento estratégico a la actividad turística. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, así como su denominación para quedar como Código Fiscal del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura y trámite legislativo del acuerdo suscrito por la diputada Flor de María Guirao Aguilar y los diputados Mario Francisco Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino, Abundio Peregrino García y Domingo Velázquez Méndez, coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, mediante el cual proponen el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno del Estado de Chiapas. Quinto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de extorsión, presentada por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, integrante de esta 69ª legislatura. Sexta, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 7 de diciembre de 2025.
Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos comunicado signado por la Secretaría de la Mesa Directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de reconocimiento estratégico a la actividad turística. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al citado documento. Con gusto, Presidenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 41 de la Ley del Congreso del Estado, me permito informar al Pleno de este Poder Legislativo que se han recepcionado 105 actas de cabildo debidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de reconocimiento estratégico a la actividad turística, las cuales corresponden a los siguientes municipios: Acacoyagua, Acala, Acapetagua, Aldama, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Benemérito de las Américas, Bochil, Cacahuatán, Capitán Luis Ángel Vidal, Catazajá, Chamula, Chanal, Chenaló, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoacén, Chico Muselo, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huituipán, Huixtán, Huixla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, La Ráinzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Motocintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocosocuautla de Espinosa, Ostoacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Rincón Chamula, Sabanilla, Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago del Pinar, Siltepec, Simojovel, Citalá, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtlachico, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villaflores, Yajalón y Sinacantán. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto en la fracción tercera del artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Atentamente, por el Honorable Congreso del Estado, José Ángel del Valle Molina, diputado secretario. Está leído el comunicado, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, toda vez que del comunicado se desprende que 105 de los municipios de la entidad
aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reconocimiento estratégico a la actividad turística. En consecuencia, es procedente declarar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas ha sido reformada. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva remita el decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reconocimiento estratégico a la actividad turística al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, así como su denominación para quedar como Código Fiscal del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura a los resolutivos del dictamen. Diputada Presidenta. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, así como su denominación para quedar como Código Fiscal del Estado de Chiapas. Resolutivo segundo. Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, así como su denominación para quedar como Código Fiscal del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de diciembre de 2025. Atentamente, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputada María Mandiola Totoricahuen, diputado Javier Jiménez Jiménez, diputada Alejandra Gómez Mendoza, diputada Faride Abud García, diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Con fundamento en el artículo 182, fracción cuarta, inciso B de la Ley del Congreso del Estado, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 35 votos en lo general. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular. Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvanse inscribirse personalmente ante el diputado secretario José Ángel del Valle Molina. Se ha inscrito la legisladora, diputada presidenta, la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, del partido político PAN. Artículos que se discuten es el 232, 235, 245 y es en contra. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar en contra en lo particular. Con el permiso de la presidencia y si me permite ampliarme, presidenta, en el tiempo. Hasta por 10 minutos, compañera diputada. Gracias, diputada presidenta. Legisladoras y legisladores, estamos aquí para tomar una decisión que tendrá consecuencias directas en la economía de nuestro Estado, en la competitividad de nuestras empresas y en la estabilidad del empleo de miles de familias chiapanecas. Me he reservado para su discusión en lo particular los artículos 232, 235 y 245 de la Ley de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. En estos artículos se propone elevar el impuesto sobre nóminas al 2 al 3%. A primera vista podría parecer un incremento pequeño, pero la realidad es que este es un punto porcentual que adiciona y presenta una carga muy pesada para quienes generan los empleos en Chiapas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy, las pymes constituyen más del 90% del total de las unidades económicas en nuestro Estado. Son las que sostienen la economía local, las que dan trabajo a las familias, las que impulsan el consumo interno y, sin embargo, también son las más vulnerables. Operan con márgenes de ganancias reducidas, enfrentan elevados costos operativos y muchas aún no se recuperan de los impactos económicos recientes. Justo ahora
cuando el aumento al salario mínimo implica para los empleadores un esfuerzo financiero legítimo, pero significativo. Se plantean incrementar también el impuesto sobre nóminas, es decir, se pretende que quienes ya están haciendo un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores paguen todavía más por hacerlo. ¿Qué mensaje estamos enviando a quienes se atreven a invertir en Chiapas? ¿Qué incentivo le damos a quienes arriesgan su capital para generar empleos? En la práctica, les estamos diciendo que crecer y contratar más trabajadores será cada vez más costoso. Este incremento se puede traducir en 3 efectos inmediatos y preocupantes: despidos o congelamiento de nuevas contrataciones. Las empresas tendrán que ajustar sus costos reduciendo personal o dejando de generar nuevos empleos. La informalidad, evitar cargas fiscales cuando muchos negocios podrían optar por operar sin cumplir la ley, afectando derechos laborales. Cierres. La presión financiera puede ser tan alta que algunas MIPYMES simplemente no podrán continuar. Un impuesto que amenaza la supervivencia de miles de negocios no se puede considerar un impuesto responsable ni justo. Recaudar más no debe significar cobrarle más a quien ya está en el límite. En el artículo 245 se manifestó mi rechazo al proponer duplicar la base gravable del impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados, pasando del 1% al 2%. No es una decisión técnica menor, es una decisión que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de familias, en la viabilidad del micro y pequeñas empresas, en la formalidad del mercado vehicular de nuestro Estado. Con datos y razonamientos que esta reforma está planteando, me parece injusta y contraproducente. 1. El impacto económico directo sobre los hogares y los pequeños negocios en nuestro Estado, la economía presenta entonces un tamaño y una dinámica que debemos respetar en la política fiscal. El Producto Interno Bruto Estatal mostró un incremento en el 2024, alcanzando un monto aproximadamente de 389.795 millones de pesos a valores constantes. Una recuperación que debemos proteger y no frenar con medidas regresivas. Pero más allá del PIB, la forma en la que la gente accede a un vehículo es crucial. Para muchas familias y microempresarios, la única vía para tener movilidad funcional es el mercado de vehículos usados. Duplicar la base gravable no grava a los pudientes, grava a quien no puede pagar otro impuesto más. La precariedad laboral eleva la informalidad. Por tanto, en Chiapas se presenta un índice de informalidad laboral notablemente alta. En el cuarto trimestre del 2024, la tasa de informalidad laboral se ubicó en cerca del 69.9%. Una cifra que nos dice que gran parte de la población ocupada no tiene acceso a la protección social ni a márgenes de maniobras financieras para absorber incrementos tributarios. Gravar más las transmisiones de vehículos usados en este contexto equivalen a castigar a la población que ya opera en condiciones de alta vulnerabilidad. El tamaño y el dinamismo del mercado de autos usados es grande y constituye una fuente de acceso a la movilidad para amplios sectores. Estudios recientes estiman que el mercado de autos usados en México alcanzó un valor de mercado de aproximadamente 22.8 mil millones. En 2024 se proyecta un crecimiento en los próximos años, una medida que eleve el costo de transacciones que perjudicarían la demanda. Reducen ventas formales y pueden frenar el dinamismo de este mercado que hoy facilita la movilidad y genera empleos indirectos. En efectos prácticos, quiero ser clara y concretar. Si un ciudadano adquiere un vehículo usado
cuyo valor pactado es de 150,000, el impuesto sería de 1,500 y estaríamos incrementando a 3,000 pesos ese impuesto. El riesgo de informalidad y esas pérdidas recaudatorias en los impuestos afectarían a transacciones de bajo y medio monto. Existe un alto riesgo de que las operaciones migren a mercados informales, intercambios sin factura, sin registro, con dos efectos claros. Se reduciría la recaudación efectiva que se busca incrementar y se debilitaría la trazabilidad y seguridad jurídica en la transmisión de vehículos. Entonces, el principio de equidad fiscal exige que los ajustes tributarios no se traduzcan en cargas regresivas sobre quienes menos pueden pagar. Un impuesto que se duplica del 1 al 2% sobre la base de adquisición de vehículos usados tiene efectos desproporcionados sobre hogares vulnerables, trabajadores informales y microempresarios que sostienen la economía local. Además, supone un riesgo real al reducir la recaudación efectiva por migración a la informalidad. Por ello, pediría al Pleno rechazar este aumento total y, como se propone para efectos de llevar a cabo un análisis más profundo, me permitiría que pudiéramos alcanzar estos objetivos del Ejecutivo sin lesionar el bolsillo de los chiapanecos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta. En virtud a que la compañera diputada Giovanni no presenta propuesta de modificación, procederemos a la votación. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 32 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones. En lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos acuerdo suscrito por la diputada Flor de María Guirao Aguilar y los diputados Mario Francisco Guillén Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino,
Abundio Peregrino García y Domingo Velázquez Méndez, coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, mediante el cual proponen el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Por medio del presente escrito le remito a usted acuerdo suscrito por la diputada y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual proponemos el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno del Estado de Chiapas, el cual se anexa y forma parte integrante del presente documento. Atendiendo a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, solicito que el acuerdo presentado sea considerado como de obvia resolución para que en su caso sea discutido y aprobado por el Pleno de esta 69ª legislatura. Sin otro particular, le reitero mis más distinguidas consideraciones. Atentamente, por la Junta de Coordinación Política de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Presidente. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 177, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite consultar a la Honorable Asamblea si el asunto presentado es considerado como de urgente y obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si es de tratarse como de obvia resolución el acuerdo presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobado. Es de considerarse como de obvia resolución el acuerdo presentado. Honorable Asamblea, está a discusión el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno del Estado de Chiapas. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Giovanni? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar a favor del acuerdo que se discute. Con su venia, diputada presidenta, y saludo a quienes nos acompañan en este recinto, a la casa de todas y todos los chiapanecos. Honorable Asamblea, he leído con detenimiento la propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política respecto al calendario y formato acordado para la glosa del primer informe de gobierno. Lamento profundamente que la decisión final haya sido realizar en comisiones todas las comparecencias, bajo las limitaciones de espacio, apertura legislativa y alcances que inevitablemente conllevan. Entiendo que la práctica parlamentaria de los últimos años ha llevado los procesos de las glosas pasadas a la discrecionalidad en las comisiones legislativas. Sin embargo, estoy convencida que tenemos en las manos la oportunidad de cambiar este mal hábito normalizado. Y es que hay que decirlo,
el artículo 125 de la Ley del Congreso también nos posibilita a realizar las comparecencias en el Pleno de este legislativo, al cual citaré, como dice, los secretarios gubernamentales podrán comparecer ante el Pleno del Congreso o ante la comisión legislativa respectiva, dice textualmente el artículo antecitado. Entonces, ¿por qué no traer las comparecencias a la apertura total que ofrece el Pleno de este recinto? El hecho que la ley permita que los secretarios comparezcan ante las comisiones no significa que la opacidad deba ser la regla ni que la rendición de cuentas se reduzca a un simple trámite administrativo. En este sentido, entonces, estoy convencida de que la transparencia no se proclama, sino se tiene que practicar. Y uno de los mecanismos más directos, más visibles y más democráticos para este Congreso es cumplir con su deber republicano, asegurando que las y los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo rindan cuentas frente a la ciudadanía chiapaneca, frente a los representantes populares en este Pleno. La comparecencia pública ante el Pleno es un principio básico de parlamento abierto. Es el espacio donde se confronta la palabra oficial con la realidad social. Es el espacio donde se mide la eficacia de las políticas públicas y es donde se escucha el eco de las voces que representamos. Por años, muchas comparecencias han quedado encapsuladas en espacios reducidos, con poca visibilidad pública y con un debate limitado. Esto debilita al Congreso, debilita la fiscalización y sobre todo debilita la confianza de la ciudadanía. No podemos seguir con esta inercia utilizada por el anterior gobierno, que tenía mucho, pero mucho que ocultar. Hoy las circunstancias son distintas. Ya lo dijo el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado de Chiapas, a la cual parafrasearé. Para el gobierno de la nueva era, la palabra empeñada es más que un compromiso, es una forma de ser, una ética diaria y una responsabilidad histórica. Y concluyó diciendo, por ello me siento muy contento de poder corresponder con lealtad, con honestidad y con un compromiso inquebrantable a toda la confianza que el pueblo de Chiapas me brinda. Por eso hoy propongo la modificación del calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno del estado de Chiapas, para que todas las comparecencias de las secretarías de la administración pública estatal se realicen en este pleno de manera pública, abierta y con transmisión integral para las y los chiapanecos. Obviamente, con la salvedad de las que por lo delicado de los temas tengan que ser secretas. Por ello también propongo que únicamente las comparecencias relacionadas con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la de Anticorrupción y Buen Gobierno deben desarrollarse con un formato distinto, privilegiando, por supuesto, la protección de información que pueda comprometer investigaciones o estrategias de seguridad. Y es que la seguridad es un tema prioritario, principalmente. Por eso la semana pasada presenté ante esta legislatura la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia y seguridad prioritaria, para atender justo estas particularidades que exigen medidas especiales en todos los sentidos posibles. Presidenta, ¿me permite concluir? Continúe, compañera. Gracias. Esta propuesta de comparecencia ante el Pleno no es una ocurrencia. Es una respuesta al reclamo ciudadano por instituciones más responsables y más visibles. Es una señal clara de que este poder legislativo no teme preguntar, no teme debatir y mucho menos teme ejercer su función de control democrático. Hagamos de este Congreso un faro de transparencia, de este Pleno el corazón del debate y del escrutinio público una práctica cotidiana. Por eso pido hoy, diputada presidenta, que sometamos a consideración de esta honorable asamblea la propuesta a la modificación del punto que se discute. Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro en Chiapas de la rendición de cuentas, se mira y se mira de frente.
Los invito a que votemos a favor de esta modificación, de esta reforma al calendario de comparecencias, para que las mismas sean ante el Pleno de esta soberanía. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Giovanni. Honorable Asamblea, con fundamento en la fracción tercera del artículo 182 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia somete a consideración del Pleno de este honorable Congreso si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. No se admite a discusión la propuesta presentada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el acuerdo presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 33 votos a favor y una abstención. Comuníquese el presente acuerdo al gobernador del Estado para que instruya a los titulares de la Secretaría de Despacho a que comparezcan en las fechas señaladas en el calendario de la glosa del primer informe de gobierno. Honorable Asamblea, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas, presenté iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de extorsión. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Conciudadanos diputados y diputadas integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentes. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro en particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Alejandra Gómez Mendoza,
integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito se turne a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares a partir de este momento. Se han inscrito para asuntos generales las siguientes legisladoras. Diputada Selene Josefina Sánchez del partido Morena con el tema Chiapas, el pueblo zoque. Diputada María Roselia Jiménez Pérez del Partido del Trabajo con el tema Agua Sagrada. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Selene Josefina Sánchez del partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, compañeros de la mesa, compañeras y compañeros legisladores, público en general, medios de comunicación que nos siguen por diferentes plataformas digitales. En especial quiero darle la bienvenida a los hombres y mujeres de gran valor, representantes del pueblo zoque de Tuxtla, regidora de Tuxtla Gutiérrez. Hoy quiero expresar mi más sincero reconocimiento al Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y a cada una de las personas que trabajaron en la construcción de esta iniciativa presentada el día de hoy en sesión de Cabildo. Esta acción refleja visión, compromiso y un profundo respeto hacia uno de los pueblos originarios más importantes, pero también el más antiguo de Chiapas, el pueblo zoque. La aprobación del decreto para el reconocimiento, protección, fortalecimiento y promoción de la cultura zoque representa un acto de justicia. Es un mensaje contundente reconocer la identidad zoque, que se proteja, que se respete y se visibilice. Reconocer a la cultura zoque no solamente es reconocer nuestras tradiciones, sino volver a nuestros orígenes.
Ellos han sostenido nuestra memoria colectiva, han preservado con dignidad y resistencia una herencia que pertenece no solamente a Tuxtla, no solamente a Copainalá, sino realmente a todo Chiapas. Celebro este esfuerzo institucional, así como la sensibilidad, la voluntad y la responsabilidad con la que se construyó esta iniciativa. Fueron reuniones, muchas, las cuales me constan, para que podamos lograr esta iniciativa. Este tipo de decisiones que fortalecen a los municipios, que dignifican a nuestras comunidades y que confirman que la cultura es un pilar para el desarrollo. Por ello, quiero expresar mi gratitud profundamente a cada integrante del Cabildo, pero en especial a la licenciada Marcela Iturbide Vargas, regidora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, pionera de este arduo trabajo y voz firme en la defensa del patrimonio cultural de este municipio. Su liderazgo ha sido determinante para que este paso histórico sea una realidad. De igual manera, quiero decir que este no es un resultado casual, es el fruto del diálogo, la responsabilidad y el amor genuino por la identidad zoque. Hoy, el trabajo deja un precedente y demuestra que cuando las instituciones actúan con visión, respeto, pero sobre todo cercanía a la gente, se construyen decisiones que realmente transforman. Por eso, sin duda alguna, creo que hoy Tuxtla da un paso firme. Es cuanto. Gracias, diputada Selene. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez del Partido del Trabajo. Hombres y mujeres de Chiapas, honorable pleno, medios de comunicación, público en general, Sanja Petzanalesh, muy buenas tardes. Ayer nuestro estado era un pueblo sin ley, bajo el dominio de seres del mal. No había puertas que se abrieran ni oídos que te escucharan los lamentos del miedo, del terror, porque la vida no valía nada. Gracias al dador de la vida, al universo, justo en su tiempo, el cumplimiento del destino. Cierto, muy cierto. Saludo respetuosamente a los integrantes de nuestra mesa directiva. Presidenta, solicito sea tan amable de permitirme ampliar el tiempo. Concedido, diputada. Antes que nada, la seguridad es el camino a la paz, a la convivencia, en la armonía y en el respeto a los derechos humanos. Han retornado las horas serenas, lo sentimos, lo estamos viviendo y sabemos que vamos a estar mejor. Inversión en seguridad, inversión a grandes obras de infraestructura, atención al campo, atención a la salud, impulso al turismo. Aerobalam surcando nuestros cielos y va para más. El cumplimiento del artículo 2 constitucional, atención a los derechos indígenas y afromexicanos, centros de asistencia para las mujeres. Que hermano Jumas Amatojo Balima Clayeshlek, Haishuke y Mishoja Wishtalaukesh. Hermanos tojolabales, escuchen bien. Las mujeres las van a respetar y hacer cumplir sus derechos. Las leyes que de aquí emanan, diputadas y diputados, que no queden en letra muerta en las gavetas del olvido. Nosotros, nosotras las firmamos y debemos hacer que se cumplan a favor de la vida de cualquier mujer, aunque esta es la parte más difícil. Retomo, gran contenido real y verdadero del informe gubernamental. Por su primer informe de gobierno como mujer y como petista, mi reconocimiento a uno de los hijos predilectos de Comitán. Mi maravillosa tierra, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, quien hoy gobierna acertadamente y con humanismo, con Hunslequil Cuxlejal, nuestro maravilloso estado de Chiapas, la nueva era. Gracias por todo, señor Jaguar, extraordinario por naturaleza. ¿Qué decir de la grande, de la poderosa, la extraordinaria, de la maravillosa mujer respetada y admirada por los gobiernos más poderosos del orbe? Nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Larga vida, presidenta científica Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Qué mundo aquel en el que luchamos por una mejor vida, por el respeto a la dignidad, por el reconocimiento y respeto a la diversidad, por los derechos fundamentales, marchando, llevando los reclamos a los oídos sordos de los gobiernos neoliberales, manifestaciones respetando desde luego a la gente, al patrimonio de la nación? El alimento de los que reclamábamos justicia era el sagrado pozol, frijoles, tortillas, arroz, si es que había, durmiendo en las calles, en los parques, donde nos entrara la noche, muchas veces reprimidos, violentados por los malos gobiernos. Que en gloria estén los luchadores sociales que fueron desaparecidos por el mismo gobierno, torturados, sacrificados de muchas formas, algunos en sus conocidos vuelos de la muerte. Nuestros caídos soñaron con un mundo mejor y de justicia. Qué abismal diferencia del reclamo de los ricos, saqueadores del patrimonio de la nación, a quienes les aterra perder sus privilegios. En nada se parece a la situación de los hombres y mujeres del hambre y la extrema pobreza, quienes se morían de enfermedades curables. Ellos, los pobres que reclamaron la vida digna, ni tractores, ni maquinaria pesada, ni carros de lujo, ni ricos banquetes, bien alimentados los que se dicen campesinos, defendiendo lo indefendible, insaciables saqueadores vendepatria. Lamento bastante el dolor que llevan consigo en este presente los hijos y las hijas de los caídos a lo largo y ancho de nuestro país. Todo mi sentir a la distinguida poeta, hoy diputada, mi amiga Irma Pineda, a quien en su tierna infancia desaparecieron a su padre, luchador social, el maestro Víctor Yodo, en el centro de Juchitán. Se lo llevaron los militares, nunca más volvió. Tienes razón, poeta, ni perdón ni olvido. Honramos la memoria de tu padre, así mismo el que escribió con su vida la esperanza y la historia de los pobres, el gran líder social, maestro de Yotzinapa en Guerrero, Lucio Cabañas. Ellos son nuestros héroes y deben de estar en los libros de nuestra historia. Así es que el mal que invadió el corazón de México son los gobiernos neoliberales. Tiene raíz desgraciadamente profunda, muy difícil de erradicar. Tiene nombre, tiene rostro, tiene historia. Su testimonio, uno de sus testimonios, el hombre que debió cuidar de la seguridad en el país, se encuentra hoy rindiendo cuentas en los Estados Unidos. Le tienen odio a nuestra presidenta, escupen su veneno. Hombres malos, machistas, antes de juzgar a una mujer, ponerle calificativos, pónganse enfrente de su madre. Y también le digo a algunas mujeres, no juzgues a alguien que es como tú, dale la oportunidad de servirte, démonos la oportunidad de crecer como mujeres en esta vida, porque tanta falta nos hace. Por primera vez tenemos presidenta con A de mujer, humilde, elegante, portando con orgullo el corazón de México. Dice el The New York Times, qué orgullo. Gobierna como una madre, cabal, igual a porción del pan para sus hijos. Gobierna con un gran corazón. Y es entonces nuestra presidenta a toda madre. Ya son 7 años de vida mejor, de igualdad, de respeto, de reconocimiento, y vamos por más. Por el bien de todos no volverán nunca más los que nos reprimieron, saquearon y nos olvidaron. No crean todo lo que se dice en redes sociales, óigalo bien. Lo están usando para atacar a nuestra presidenta, para hacerla a un lado a base de calumnias y mentiras. Nos quieren humillados, entregados a su merced, no con la frente en alto defendiendo nuestra soberanía, no con la frente en alto con fuerza. Hay que informarse bien, muy bien. Retomo sus palabras en campaña, expresidente Obrador. No vengo a robarles nada, vengo a devolverles todo. Gracias por tanto amor, presidente, presidenta la grande. Programas sociales en igualdad, reviven las vías férreas para comunicarnos y comunicar al mundo, nuestros aviones cruzando nuestros cielos, las playas abren sus brazos para dejar pasar a sus verdaderos dueños. Y hoy, gracias presidenta, diputadas y diputados, senadoras y senadores, nos devuelven uno de nuestros elementos sagrados que nos arrebataron con las reformas estructurales de los malos gobiernos, sobre todo la del artículo 27 constitucional,
con el cual se disputaron como un botín al mejor postor, la madre tierra. Pero no olviden ustedes, los que hasta el pavo real les asusta, que la madre tierra tiene rostro y un corazón que late y que nos habla. El agua es sagrada, el agua es sagrada, es mujer. Los hombres y mujeres de la diversidad lingüística y cultural son los verdaderos dueños, los primeros, y el agua es nuestra filosofía cosmogónica y espiritual. Por eso nos enseñaron a ofrendarle sus flores, a cantarle, a comunicarnos con ella para que nunca falte. Su osadía, su profanación de gente hambrienta y avara ha hecho que se le parte el corazón a la madre tierra por la sed, dejando a la producción alimentaria y a los animales muertos debido a la sequía, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, por la venta del elemento sagrado como lo es el agua. Es por su abuso de poder ingratos, amparados en sus múltiples concesiones, sean quienes sean, resultado de sus reformas privatizadoras al patrimonio de la nación. Viva la cuarta transformación que nos devuelve lo que es nuestro, enarbolando la consigna de un gran hombre: no vengo a robarles nada, vengo a devolverles todo. Hasta el pavo real, con su majestuosa belleza, lo agradece en señal de que se acercan tiempos mejores. Saqueadores, ¿quiénes son los que más sufren? Los pobres, no los que hacen Coca-Cola, el veneno de la muerte lenta. Decía el paciente a su médico: me siento muy mal, debilidad, dolores, etcétera. El médico: ¿qué come usted? Frijolitos, huevitos, jamoncito, etcétera. ¿Toma refresco natural? No. ¿Qué toma? Tomo coca. Y cuando orina, ¿de qué color es? Amarillo. ¿Y el negro dónde se fue? No sé. Pues está en tu hígado y en tus riñones. Busquen en red y les aseguro que van a encontrar cuando un presidente de la República se tomó una Coca-Cola en público para publicitar diciendo que a él le gustaba la Coca-Cola y que era bueno. Desde luego que era para favorecer a los concesionados del agua que hacen Coca-Cola. No, hermanos indígenas, no nos confundamos ni nos engañemos. La Coca-Cola, les repito, la Coca-Cola no es sagrada, no es sagrada. Daña nuestra vida, nos roba el agua y el agua sí es sagrada. Por eso el llamado de la gran presidenta Sheinbaum, alimentarnos más natural, pues eso no es malo. Prevenir las enfermedades alarga la vida. Luego no culpemos al gobierno de nuestros males. Ni el trago o esa agua que ataranta no es sagrado, no es sagrada. Mente sana en cuerpo sano. Y así vemos con sabiduría lo que sí nos conviene. Nuestra presidenta Claudia habló a los pueblos de México y en diferentes foros se consultaron las propuestas de reforma a las leyes constitucionales. Claro que sí se consultó, para defender y regresar el patrimonio que es nuestro, y falta mucho más que nos regresen. Y a mano alzada, a lo largo y ancho del país, hubo total respuesta de aceptación. Sin embargo, qué benevolentes fueron al no tocar y cancelar totalmente las concesiones de la privatización del agua que poseen los saqueadores y que los ha hecho multimillonarios, mientras que el pueblo paga recibos mensuales sin que le llegue una gota de agua a su casa. Logros que trae la Ley General de Aguas: evitar el lucro, priorizar el acceso humano al agua, frenar abusos históricos de caciques y grupos privilegiados, garantizar que el recurso sea para el pueblo, no para negocios privados. Entonces el agua no se vende. Que quede bien claro, vuelve al pueblo el agua que es sagrada, no se vende, porque el agua es nuestra, es de todo, así sea siempre. Zacataleche.
Gracias, diputada Roselia. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia. Les pido al público en general me permita terminar la sesión y guardar silencio. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 12 horas.